Hoy nos acompaña el abogado e historiador César Pérez Guevara para profundizar en los episodios y las leyes que cimentaron una civilización que hoy traspasa fronteras. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad es bastante grato para mí estar aquí hablando contigo sobre estos temas tan interesantes que usualmente no se cuentan. O si se cuentan, se cuenta alguna cosa que en buena medida no es representativo exactamente de lo que ocurrió. Y pues yo creo que ya basta, que tenemos que hablar y difundir exactamente. Bueno, este es el libro Justicia Real en la América Española. Y sí te quería preguntar, César, ¿cómo ha sido el proceso, sobre todo el proceso de investigación que se ve claramente cuando uno se adentra, y el contexto? Porque tienes la sensación de que cuando miramos a este tipo de asuntos, nos vamos al siglo XV, XVI, XVII, hay mucho desconocimiento, hay mucho sesgo, hay partes, incluso jurídicamente, como abogado, que realmente no conocemos bien. Bueno, esto es un tema interesantísimo porque me llevas a recordar una serie de cosas que francamente fueron muy buenos momentos. Primero, yo viviendo como un profesor universitario en Venezuela, en un primer momento, teniendo 20 y tantos años, era perfectamente normal que yo tuviera una serie de preconcepciones que me habían sido establecidas, ¿no? por la educación que tenía. Tenía yo, en las primeras etapas, de alguna manera una percepción negativa acerca de lo que habían sido los 300 años anteriores a la República, porque era lo normal, era lo que planteaban, ¿no? Lo que ocurre muchas veces con esta clase de cosas es que uno comienza a leer. Y una vez que uno comienza a leer y a investigar en los archivos, entonces sacas una serie de cosas que contrastan totalmente con lo que te habían contado. Y yo decía, esto tengo que trabajarlo. Entonces he conseguido yo un hueco, por lo menos. El caso de la historia jurídica. Lamentablemente existen una gran cantidad de historiadores escribiendo sobre derecho y una cantidad de abogados escribiendo sobre historia. Esto es un problema porque si lo hace sin el método de una de las dos disciplinas, Claro. entonces lamentablemente cojea cualquier tipo de análisis que tú vayas a desarrollar. Luego, al yo haber estudiado tantísimo tiempo en la universidad, tanto historia como derecho, a nivel de posgrado, a nivel de doctorado, ya llegando yo exactamente con la tesis aprobada en Venezuela para ser doctor en historia, muy feliz, pues yo estaba metido en los archivos y conseguía cosas, y estaba particularmente feliz de poder proyectarlo. Luego, lamentablemente, por no entrar en detalles, que en el libro más o menos coloco, tuve que salir de Venezuela por los motivos que cualquiera puede imaginar, y lo que ocurría, la persecución política en Venezuela. Y entonces, yo estando aquí en España, observaba constantemente lo que era el discurso, ¿no? Que siempre me decían, no, pero es que la ley se acata, pero se acataba, pero no se cumplía. Cuando yo por fin podía convencerlos de que se habían dictado las leyes de Indias, entonces me decían, bueno, sí, era muy bonita, pero eso se acataba, pero no se cumplía. Pero es que ya va. Yo me encargué durante años de estar metido con mi tapaboca, con mis guantes en los archivos y veía que no solamente es que se cumplía, sino que observaba algo muy extraño. El rey constantemente intervenía para proteger a los más débiles frente a los poderosos. Eso te quería preguntar. Tú has encontrado fallos, de hecho, ¿no? Sentencias Sí. que van en esta línea. Es sorprendente. A ver, primero, tiene todo que ver con lo que de alguna manera es la percepción, de nuevo que te digo, que primigeniamente se instala en nuestras cabezas porque forma parte incluso de los mecanismos fundacionales de las repúblicas hispanoamericanas, que lamentablemente es una suerte de desdén, una suerte de desprecio, no solamente hacia lo español, sino en general a lo hispano, lo cual es una contradicción bastante grave porque somos hispanos. Entonces, de alguna manera, tú te crías con una suerte de autoodio, pensando u odiando a algunos de tus abuelos, porque estos abuelos que fueron tuyos eran unos violadores y eran unos aniquiladores y eran unos genocidas, porque es lo que te cuentan. Lo que no te cuentan realmente es que, como todos los seres humanos, obviamente había gente que se portaba mal, había gente que hacía cosas terribles, pero también hubo una obra importantísima que se hizo. Y es muy interesante observar precisamente cómo las instituciones estaban para proteger a los más débiles frente a los poderosos, que es algo muy extraño que tú vayas a revisar. Entonces yo comienzo, ¿no? Me recuerdo en el archivo y comienzo a ver yo el libro de causas de la Real Audiencia. De pronto veo un caso en el cual un esclavo negro tiene un pleito en contra de su amo por malos tratos. Yo decía, pero ¿cómo es Claro, por que un malos esclavo tratos, nada negro menos.
Pero incluso como un esclavo, si a mí lo que me han vendido Claro. es que los negros siempre han sido esclavos y por tanto carecían de capacidad jurídica, no tenían capacidad de postulación, por lo tanto, al ser semovientes, ¿no? ¿Cómo es que de pronto podía existir? Pues resulta que yo ignoraba profundamente lo que había sido la reforma que había hecho don Carlos IV y en general todo lo que era el tratamiento a los esclavos en un momento determinado, ¿no? O sea, que tenían capacidad jurídica, capacidad de postulación, tenían una capiti diminutio que fundamentalmente les permitía volver a tener la capacidad jurídica nuevamente completa si eran manumitidos, compraban su libertad a través del proceso de coartación, una serie de cosas interesantísimas que yo veía, iba revisando y decía, esto es muy extraño, ¿por qué deciden a favor de este? Luego, el famoso pleito de las hermanas Bejarano, en el cual pretendían de alguna manera discriminarlas y discriminar a los oligarcas criollos que estaban allí, no las instituciones que más bien estaban protegiéndolas, ¿no? Y entonces conocer la famosa firma del rey don Carlos III que dice, pues entonces que se las tenga como blancas, así ustedes digan lo que sea, porque yo rey lo digo. Ya está. ¿Sabe? Pero ¿por qué el rey? ¿Por qué Claro. el rey protege a estas personas frente a los poderosos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente toda sociedad humana se ordena de alguna manera. O sea, esto no es una cuestión propia de los hispanos. Naturalmente es una perspectiva social. Aquellos que tienen más, muchas veces, pretenden sacar una suerte de privilegios motu propio, más allá de las leyes, y eso ocurría. Había una élite en todos los países hispanoamericanos que eran los oligarcas criollos y que de alguna manera se encargaban de dejar de lado o muchas veces de menospreciar claramente a otros que venían de la península, que los llamaban blancos apenas en la orilla. Blancos de orilla, ¿no? Dices. O a los Sí, sí. indígenas, o a los mestizos, o a los negros. Estos eran los propietarios de esclavos que nunca fueron unos países esclavistas por una serie de razones que no tengo tiempo para explicar, pero que realmente todo lo que es el proceso que se va a ir desarrollando, vamos a observar nosotros que siempre está con esta suerte de tensión. Entonces, cuando yo comienzo de nuevo a revisar en estos juicios de causas y veo constantemente que lo que pasa siempre es que cuando los oligarcas criollos están abusando de determinado grupo social, determinado estrato, el rey sale y dice, pues usted puede decir lo que usted quiera, pero usted no está actuando correctamente, tiene la razón esta persona. Me maravillaba, te imaginarás tú. Claro. Sobre todo, yo lo solía decir a mis alumnos en pregrado, esto me pasaba a mí como en el libro séptimo de la República de Platón, ¿no? Que tú te sentías como en la caverna y de pronto salías de la caverna y decías, Veías la luz. pero ¿qué es esto? O sea, esto no me lo han contado a mí. Y César, perdona, cuando te refieres o cuando se habla en España de esa España colonizadora en Hispanoamérica, ¿crees que a veces también selectivamente se olvida a otros colonos, lo nombras en Venezuela y creo que los conocéis bien, a ciertos alemanes que iban buscando el oro y el dorado y sobre todo la brutalidad también que ejercían allí? Eso es un tema muy interesante porque, a ver, estrictamente te estoy hablando desde la perspectiva de historia jurídica que lamentablemente se trabaja muy poco. El proceso de asentar, obviamente de crear población, también puede por antonomasia denominarse un proceso de colonización. Pero de allí establecer colonias extractivistas, colonias que se encarguen de solamente quedarse con las materias primas, no construir absolutamente nada y no darles ningún tipo de derecho, es muy diferente a las provincias de ultramar que estableció precisamente la monarquía hispánica, que eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso vemos la figura de los virreinatos y en ninguna parte, en ningún texto normativo tú vas a conseguir la palabra colonia. Ahora bien, yo suelo mencionar que lamentablemente en muchas partes de Hispanoamérica se tiene una suerte de verdad, ¿no? Que los españoles habían llegado y los españoles, al estar entre los más atrasados, no habían hecho cosa provechosa en ese proceso de mestizaje. Ojalá hubiesen llegado los ingleses o los alemanes, que no sería mejor. Es que lo dicen, pero te digo, como dicen aquí en Madrid, es que flipa la cantidad de gente que la gente lo dice. Bueno, yo solía contarle a mis alumnos, y luego lo trasladé al libro porque trabajé mucho el caso de los Welser, que eran unos señores a los cuales don Carlos I de España, a fin de volverse emperador del Imperio Sacro Romano Germánico como Carlos V, había contraído una deuda importante.
con ellos, tal cual como lo contrajo con los Fuller. Pero con los Welser les pagó con un contrato de capitulación, el cual les permitía, como adelantados, ir directamente a la provincia de Caracas o Venezuela y, obviamente, cumpliendo el contrato de capitulación, llevar adelante todo el proceso. ¿Qué ocurrió? Pues los Welser se portaron pésimo. Se encargaron de malversar cuantos fondos pudieron, se encargaron de esclavizar cualquier tipo de indígena al cual tuvieran mano, se encargaron de realizar fundación de ciudades fuera del protocolo establecido, sobre todo por esta ansia de oro que tenían ellos buscando el dorado. El dorado. Entonces, a ver, lo que nos cuentan siempre es que el rey, encontrándose tan lejos, pues por muy bellas que fueran las leyes dictadas, las llamadas leyes de Indias, pues no había manera de que eso pudiera acomodarse, ¿no? Que pudiera aplicarse. Pero el rey estaba muy lejos. Pero es que todo lo que fue el sistema jurídico de la época fue tan rico que no solamente tenía la parte sustantiva, por una parte que eran las leyes llamadas hoy en día leyes de Indias, sino que por otra parte tenías todo lo que era la carga organizativa o la carga de lo que venían a ser los órganos para que se pudieran aplicar estas leyes de Indias. Mucho más allá del visitador de indios, tenía sobre todo figuras como las reales audiencias, que las reales audiencias, yo lo explico también en el libro, dependiendo del tipo que sea, muchas veces actuaban como si fuera el monarca en persona. Y además de eso también se tiene una serie de títulos de pretensión judicial que permitían precisamente que las leyes se aplicaran y que aquellos que las vulneraran fueran castigados. Entonces, claro, el caso de los Welser maravilla, más allá de lo que ellos hicieron, que se portaron tan mal, porque el obispo de Bastidas de la Real Audiencia de Santo Domingo tuvo que ir en varias ocasiones a demostrar lo que estaba ocurriendo, y una vez que el obispo de Bastidas logra probar que existe una vulneración al contrato de capitulación por parte de los Welser, entonces el contrato, por lo que se llama en derecho romano la exception non adipleti contractus, es decir, la excepción de contrato no cumplido, hace que vuelva nuevamente el dominio de estas tierras a lo que era la corona. Esto a mí me llamó tantísimo la atención porque yo decía, pero ¿cómo es que en el siglo XVI esto estaba ocurriendo? Es decir, el rey que estaba tan lejos tenía todo un sistema institucional que permitía que las cosas ocurrieran, lo cual no quiere decir de ningún modo que no existieran personas que se portaran mal, pero es que es lo que yo siempre digo. Precisamente los hombres nos hemos dado ordenamiento jurídico, nos hemos dado leyes, porque estamos conscientes que va a haber siempre algún díscolo o alguno que se va a dejar llevar por sus más bajas pasiones y va a vulnerar las leyes. Hoy en día en España hay una cantidad de gente que roba, hay una cantidad de gente que realiza actos ilegales, y no por eso dentro de 300 o 500 años van a tener permiso nuestros descendientes a decir, no, todos los españoles de esa época eran francamente unos delincuentes, porque sería totalmente un falto a la verdad. Es lo que hacemos nosotros cuando observamos esa época y vemos que dicen, no, todos esos españoles malvados eran unos vulneradores de los derechos, todos eran unos genocidas, todos eran unos... No, estás vulnerando exactamente la verdad, porque lo que vamos a ver cuando vamos a los archivos de nuevo es que muchos de esos casos tan rimbombantes que nos utilizan para decirnos es que llegaron los españoles malvados a abusar de los indígenas, muchas de esas personas eran enjuiciadas por eso a través de procesos como los juicios de residencia, que también traigo yo en el libro. Donde debían dar cuenta, ¿no? También gobernantes y los virreinos, ¿no? Este es uno de estos juicios, este es uno de estos casos que yo muchas veces hablo actualmente, porque estamos viviendo una época en la cual cada vez salen diferentes escándalos, ¿no? De todo el espectro político, no solamente en España, en el mundo hispano en general, salen escándalos siempre. Bueno, imagínense ustedes que esas personas a las cuales vemos con tanta condescendencia y decimos, es que vivían en el siglo XVI, siglo XVII, eran atrasados, no podían aplicar su derecho, pues a través de juicio de residencia hacían que estos funcionarios públicos que hubiesen administrado poder y que además también hubiesen administrado grandes capitales en nombre del rey, tuvieran que rendir cuentas. Entonces, no, pero es que el rey estaba muy lejos. No, hay que no rindiera cuentas. De las pruebas principales para este juicio estaba la prueba testifical, en la cual los propios vecinos que habían sufrido su poder, que podía haber sido arbitrario o despótico, porque efectivamente hay gente que vulnera la ley, pues se demostraba que la persona efectivamente había obrado bien o había obrado mal. Y si había obrado mal en el ejercicio de las potestades regias, yo traigo incluso un caso en el libro, que es el caso del nefasto Cañas Merino, pues podía terminar no solamente sin dinero, no solamente arruinado, sino incluso se le podía mandar a ejecutar, que es ese caso
que yo traigo sobre todo para ejemplificarlo en el libro. Tenía muchos, pero dije, quiero solamente traer ribetes, ¿no? Traer de algún modo píldoras para que la gente le llame la atención. No quería hacer un libro de 1000 páginas. Bueno, el caso de Cañas Merino, que es un caso divertidísimo, una vez que uno lo ve desde la perspectiva actual, en la época era espantoso. Un señor que había sido premiado con el cargo de gobernador y capitán general de Venezuela. Y bueno, de las principales cosas que le habían encomendado a él, exactamente en la etapa borbónica, ya con Felipe V, todo lo que es el proceso de reformismo borbónico, era acabar con el contrabando que existía en tierra firme. El que esté familiarizado con el mapa de Sudamérica sabrá que precisamente al norte se tiene muchísimo contacto con islas que en ese momento tenían credo holandés y británicos. Entonces, claro, era muy fácil de hacer contrabando. ¿Qué pasaba con el contrabando? Pues el contrabando solamente hacía que se enriquecieran unos pocos, que eran los contrabandistas, pero la provincia de ninguna manera surgía. Entonces, mira, pues se ha ocurrido a los Borbones, particularmente a Felipe V, poner coto a esto, sobre todo que lo vamos a ver luego con un informe de don Pedro José Olavarriaga que se hace y se establece la Real Compañía de Caracas. Pero para hablar exactamente del caso, del libro, que es muy interesante... Me queda un poco más de un minuto, César. Porque yo te quería hacer muchas preguntas, pero solo para que cierres este de Cañas, que es verdad que es muy representativo, ¿no? de cómo gobierna y cómo al final rinde cuentas y cómo, como dices, cómo termina, ¿no? Pues por hacerte el cuento corto exactamente, el señor se porta muy mal. El señor es muy malo, se porta muy mal. Acaba con los contrabandistas y a partir de ese momento el único contrabandista es él y todos sus amigos. Se encarga de abusar de todos los vecinos, incluso maltrata animales, es un hombre muy malo. Los vecinos le denuncian, se le abre un procedimiento y en cuestión de meses a ese hombre lo mandan de ser el más poderoso de tierra firme, preso a la península ibérica, le condenan a muerte porque se prueban cada uno de los cargos y solamente no le matan porque en ese momento nace Carlos, que luego va a ser Carlos III y don Felipe V, entonces hace una amnistía general. Entonces, las leyes se acataban y no se cumplían, al contrario, las leyes se acataban, se cumplían y, por cerrarlo, si me permites estos 30 segundos, obviamente era perfectamente razonable que cuando el rey dictaba un tipo normativo, quizás no fuera de buena aplicación a estos territorios, pero tú no podías inaplicar la norma. Tú tenías que mandarle entonces al rey un memorando bastante circunspecto con las razones de hecho y derecho para demostrarle por qué consideraba esta autoridad que no debía aplicarse la ley, pero seguirla aplicando. Porque si no, estabas incumpliendo la ley del rey y ya vemos lo que pasaba.